yo debo decir que me parece que es un instrumento que goza de poco prestigio social, pero que sin embargo es una de las principales garantías democráticas de nuestro régimen. Financiamiento público, que es una proporción mínima, microscópica, hay que decirlo, del presupuesto del país. Cuando decimos 6,000 millones de pesos para los partidos, pues suena mucha lana, pero que sea mucho dinero para mí no quiere decir que sea un gasto excesivo para el país. Si nosotros abrimos las campañas electorales al dinero privado, no lo estamos abriendo a que cada ciudadano decida cuántos pesos le quiere entregar al partido político de sus simpatías. Lo que se estaría decidiendo es qué grupo de empresas o qué poderoso capital decide a través de qué partido de candidatos proyectar sus propios intereses en el gobierno. Consejero, le agradezco mucho su tiempo para Político MX. Hablar con qué ojos ve el INE, la reforma electoral y la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de este tema. Bueno, el INE como institución no tiene una posición ante la reforma. El INE no, como institución, solo puede hacer las cosas para las que está facultado, y tener una opinión política sobre la reforma electoral no es parte de las cosas que el instituto pueda hacer. Sin embargo, quienes integramos el órgano sí tenemos opiniones, sí las podemos expresar. Yo puedo hablar exclusivamente a mi nombre, y a mí me parece que esta reforma electoral, independientemente de su contenido, tiene que ser discutida previamente en su pertinencia. Y yo ahí he dicho y reitero, mi punto de vista es que una reforma electoral que pretende, entre otras cosas, reformar drásticamente al Instituto Nacional Electoral, no es pertinente discutirla a tan breve distancia de la próxima elección presidencial, por una parte, y por otra parte, a estas alturas del sexenio, que como en cualquier otro sexenio, es un momento en el que ya han madurado distintos conflictos en el desarrollo del proceso político, entre los actores políticos, entre el gobierno y algunos actores políticos, entre los propios partidos, de forma tal que no es el momento más propicio para tomar una decisión que afectará en el largo plazo, o por lo menos en el mediano plazo, la capacidad de elegir de los mexicanos. Y en ese sentido me parece que es una reforma prematura en términos de el tiempo con el que se plantea resolverla, y que en consecuencia no puede estar diseñada en una perspectiva que garantice que la nueva conformación que se propone sea adecuada para las expectativas democráticas de la sociedad en el futuro inmediato y también inmediato. Bien, acerca de esta propuesta del presidente, por ejemplo, propone ya no serán 11 consejeros, sino 7 consejeros. Para ir viendo punto por punto, el tema del voto electrónico, garantizar el voto en el extranjero, ¿realmente le representaría un reto poder modificar todo esto para el INE? ¿Cambiaría demasiado la operación de lo que vemos ahora? No lo sabemos, y justamente como no lo sabemos, me parece un pésimo momento para experimentarlo. Es decir, sabemos que el INE en sus condiciones actuales es capaz de proveer, y de hecho provee, un servicio electoral inoptable. Organizamos elecciones íntegras en donde el voto de cada persona se cuenta, en donde este voto tiene los efectos que en una democracia tiene que tener el voto, y todo esto se hace con una estructura que ha venido madurando en su última etapa, 8 años, pero en realidad se ha venido desarrollando a partir del conflicto electoral del 88 y la formación del Instituto Federal Electoral y sus sucesivos cambios. La estructura actual del INE ha venido madurando a lo largo del tiempo, ha acreditado en lo que ya son 3 procesos electorales federales sucesivos y una infinidad de procesos locales, que funciona bien, y la sociedad por procesos electorales íntegros. Eso me parece que está más allá de cualquier discusión serena y sensata. En ese sentido, me parece una imprudencia hacer o pretender reformas estructurales en el instituto que modifican no nada más el número de los integrantes de su Consejo General,
sino el mecanismo por el cual estos serán designados y en general la estructura orgánica del instituto. No es un buen momento iniciar un proceso de esta naturaleza. Bueno, hoy estamos ya a menos de 2 años, estamos a 22 meses de la próxima elección presidencial. Mientras esta reforma se aprobara y se implementa, querría decir que estaríamos montando una nueva estructura electoral a pocos meses de la elección presidencial, y me parece que es una manera muy riesgosa de enfrentar lo que viene, que si bien técnicamente es un proceso, electoralmente es un proceso técnico, políticamente una elección presidencial que se hace junto con el Congreso de la Unión tiene un enorme alcance, y no me parece que sea adecuado experimentar un nuevo aparato político completamente nuevo en este tipo de procesos. ¿Cuáles han sido las propuestas y los temas? Sabemos que ya comenzaron estos foros alternos por parte de la coalición Va por México y lo dijo el consejero presidente Lorenzo Córdoba, ustedes van a estar participando en ellos. ¿Cuáles son los temas que se han tocado o de los que han participado? Bueno, no, los consejeros participaremos en distintos temas según nuestra propia decisión, es decir, no nos estamos distribuyendo los temas para que los consejeros acudamos a distintos de ellos, sino que en su propia vida electoral cada quien tiene áreas en las que ha concentrado sus esfuerzos, y en ese sentido me supongo cada quien estará participando. En mi caso, en todo caso es así. Es decir, yo voy a participar en el foro que tiene que ver con la representación popular, en la representación en las cámaras, tanto a nivel federal como a nivel local, que es un tema que a mí históricamente me ha preocupado prioritariamente, ¿no? De hecho, me parece que en esta reforma es uno de los puntos, no, es el punto más grave que está presentado en la iniciativa de la que parte este debate. Es decir, el planteamiento de reducir la Cámara de Diputados, que no es un planteamiento ni de lejos nuevo, los últimos 4 gobiernos lo han propuesto, pues es una propuesta que no tiene que ver con el mejor desarrollo democrático del país, sino en distintas pretensiones para lograr con una minoría de votos una mayoría cameral. Es decir, estas reformas, en los términos que se han venido presentando y en los términos en los que está presentada el día de hoy, supone una pérdida de representatividad de la sociedad a fin de que una mayoría relativa de votación, es decir, una votación mayor que sus contrincantes, pero menor al 50%, pueda lograr una mayoría absoluta en las cámaras del Congreso de la Unión. Un tema que también toca la propuesta del presidente López Obrador es el tema de los dineros y el tema de los presupuestos, el tema de los costos de los partidos políticos. Tan solo hace unos días se daba a conocer que ustedes van a solicitar o ya solicitaron 6,000 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos, para el financiamiento público. Y aquí, es decir, ¿qué sí podría sentarse de alguna manera con toda esta realidad, como el tema de los dineros, y que sí podría sentarse uno y decir, bueno, es que esto sí es viable? A raíz de la pandemia por COVID-19, pues no solo nuestro país, muchas economías del mundo se han visto rebasadas por el tema de la pandemia económicamente. Tenemos el tema de la inflación, a todos nos ha afectado el tema laboral, a muchos mexicanos, pero los partidos políticos no están sujetos a la inflación ni están sujetos a ninguna crisis. Ellos siguen recibiendo, incluso van a recibir más el próximo año que lo que recibieron este año. Sí, efectivamente, y eso yo debo decir que me parece que es un instrumento que goza de poco prestigio social, pero que sin embargo es una de las principales garantías democráticas de nuestro régimen. En otros países, muy concretamente en los Estados Unidos, que es un país al que se voltea a ver con toda regularidad, bajo la noción de que se trata de una democracia muy evolucionada, bueno, en los Estados Unidos las disputas electorales en muchísimos casos están definidas por la cantidad de dinero que las empresas pueden meter para apoyar o no a un candidato. Esto es lo que evita el financiamiento público.
El financiamiento público, que es una proporción mínima, microscópica, hay que decirlo, del presupuesto del país, somos un país muy grande y claro, cuando decimos 6,000 millones de pesos para los partidos, pues suena mucha lana, no sé, yo esta semana no lo gané, pero que sea mucho dinero para mí no quiere decir que sea un gasto excesivo para el país. Es decir, ¿qué ocurre si se desaparece o se reduce radicalmente el financiamiento de los partidos políticos? Pues ocurre que se autorizará, y es lo que se propone al mismo tiempo, el incremento del financiamiento privado. Esto suena muy lógico, que cada partido tenga el dinero que los ciudadanos quieran darle. Sí, nada más que a diferencia de la votación, en donde cada persona tiene un voto y su voto vale el mismo que el de cualquier millonario, a la hora de sufragar las campañas electorales esto no es así. Es decir, si nosotros abrimos las campañas electorales al dinero privado, no lo estamos abriendo a que cada ciudadano decida cuántos pesos le quiere entregar al partido político de sus simpatías. Lo que se estaría decidiendo es qué grupo de empresas o qué poderoso capital decide a través de qué partido o candidatos proyectar sus propios intereses en el gobierno y en consecuencia gastar. Y una de las características esenciales de la empresa es que su objetivo es obtener ganancias. No podemos esperar que ninguna empresa o grupo de empresas entregue dinero a un partido político como si de una beneficencia se tratara. Las empresas que meten dinero en los procesos electorales es porque esperan recuperarlo con muchísimas creces en el ejercicio del presupuesto del candidato al que se apoya. Vamos, para decirlo con toda claridad, un financiamiento público elevado evita que los procesos electorales queden a la compraventa de los grandes capitales. Esto significa que es gracias a ese financiamiento público que en su práctica el peso del voto de los mexicanos se vuelve muy semejante entre unos y otros. Las elecciones en México no están a subasta. El éxito de un candidato, la posibilidad de un candidato, de una candidata de llegar a su electorado, se garantiza una base mínima, porque hay que decir que también que el presupuesto se reparte de manera muy desigual, equitativa pero desigual, dependiendo de la votación de los partidos. Que cualquier partido tenga una posibilidad mínima de acercarse a la ciudadanía, garantiza primero que esos partidos no serán borrados por campañas financiadas privadamente que buscan beneficios privados. Esa es la lógica del capital. Claro, y es como un ciclo que no tiene un fin. ¿Habrá alguna propuesta para modificar, algún trabajo real para modificar la Constitución, para encontrar una fórmula que garantice que cada año los ingresos pues tengan un tope, vaya? No, a ver, es que eso está resuelto hace mucho tiempo en la Constitución, desde 1996. A ver, nosotros no decidimos en lo sustancial el financiamiento de los partidos. Nosotros lo único que hacemos es aplicar una fórmula específica que está en la Constitución y en la ley que dice cuál es la bolsa general de financiamiento para los partidos políticos y cómo se reparte entre ellos. Lo que le toca al Instituto Electoral es exclusivamente aplicar esa fórmula año con año. El Instituto Nacional Electoral no podría el día de ayer haber dicho, no, pues nos parece que esto es un exceso, así que le vamos a recortar el presupuesto a los partidos en un 50%, o al revés, decir, bueno, pues ya se vio que ya son muchos partidos, entonces no les alcanza, así que vamos a aumentar un 25% el financiamiento. No, el INE no puede hacer eso. La única tarea del INE en esta materia es convertir en números concretos la fórmula que está explícita en la Constitución y en la ley y decir, bueno, de acuerdo con el mandato legal, el próximo año le corresponderá al financiamiento de los partidos políticos tanto dinero, en esta ocasión algo más de 6,000 millones de pesos. Ojo, no me lo pregunta, pero yo ahí lo digo. El número de partidos no afecta el monto del financiamiento. Es decir, la bolsa de financiamiento es la que se calcula y luego se distribuye entre los partidos. Si son 7, como en esta ocasión, les tocará, de acuerdo con su votación, una cierta cantidad, pero la bolsa tiene el mismo tamaño que si fueran 10 o 15 partidos. Y el número de partidos no implica un mayor gasto en su financiamiento, simplemente significa que el financiamiento se distribuye más. O sea, cuando surge un nuevo partido, eso no significa que nos va a costar más,
Y cuando desaparece un viejo partido, eso no significa que nos va a costar menos el financiamiento partidista. ¿Cómo pueden costarnos menos entonces los procesos electorales? Hablamos de la posibilidad del voto electrónico, que a lo mejor pudiera desarrollarse una aplicación en cada teléfono y así nos ahorramos millones en papeletas, tinta. Mire, solo porque soy funcionario público y el Estado mexicano es un Estado laico, no me persigné cuando usted dijo voto por Internet. A ver, la democracia mexicana se ha sostenido, entre otras cosas, gracias al voto secreto. Hagamos de cuenta que puede existir un sistema informático perfecto, un sistema informático inviolable que haga que lo que se vota en el teléfono celular sea exactamente lo que se contabilice. Más aún, que con un sistema de medición biométrica se esté seguro que quien vota en ese teléfono celular es la persona que tiene que votar y no otra. Bien, ¿cómo garantizamos que nadie vea cómo está votando esa persona? No se puede. Es decir, este país ha tenido una larga historia de buscar alterar los resultados electorales a través de comprometer a las personas que votan a través de dádivas o de amenazas a que voten por un partido u otro. Esto en el folclore electoral se tradujo en la operación tamal, operación cochinita en mi tierra. Es decir, el operador político reúne la mañana de la elección a las personas que ha incluido en su red electoral y a cambio de un dinero, un pago de algún programa desviado ilegalmente para ello, la entrega de algo o simplemente la amenaza corporativa, reúnen a la gente, le dan de desayunar y los llevan a las casillas a que voten como ellos les dicen. Y esto funciona imperfectamente, entre otras cosas, porque la gente ya sabe que una vez dentro de la casilla, nadie puede saber cómo votan y votan como les da la gana, como debe de ser, y no por quien le dijeron que votara. El día que la persona no tenga que acudir a la casilla, que pueda votar desde una computadora o desde un celular, esto garantizará que en este tipo de operaciones ilegales, quien está tratando de controlar el voto ajeno pueda vigilar cómo las personas votan. Y esto se vale para operadores políticos, pero también puede aplicarse en sindicatos, en empresas donde quieren vigilar cómo votan los empleados, familias donde un padre de familia autoritario vigila cómo vota su familia. Si me parece que la pérdida... Pero aún así hay impugnaciones de los partidos y justo esta situación que usted comenta se da porque hay desconfianza entre ellos, ¿no? Pues hay claro. Impugnaciones, la segunda conteo, un nuevo conteo que se solicita, pero porque justamente pues se sabe no se está exento de esto, ¿no? Pero pareciera que entonces los partidos controlaran desde el financiamiento hasta la operación y no pudiera haber un margen de cambio o de mejora. No, a ver, pero yo me refiero exclusivamente a su pregunta sobre el voto por Internet. Y es decir, implementar el voto por Internet significa suprimir la secrecía del voto. Y justamente estas desconfianzas en el sistema electoral derivan de que nos hemos observado en los procesos electorales y que sabemos que cuando los instrumentos de vigilancia o de control no son suficientes, distintos actores políticos intentan alterar el voto. Entonces, si nosotros sacamos el voto de la casilla electoral y lo llevamos a cualquier sitio, pues lo que estamos haciendo es permitir que quienes quieren operar para alterar la voluntad popular en la votación puedan vigilar cómo votan ciertos grupos de personas y así garantizar que se vota en el sentido en el que ellos quieren desviar el voto y no de acuerdo a la voluntad de las personas. Ese es un problema consustancial al voto por Internet. Por eso países con un altísimo nivel de tecnificación solo llegan a utilizar marginalmente el voto por Internet, por ejemplo, para votantes en el extranjero, pero en ningún país tecnológicamente desarrollado la votación se hace fundamentalmente a través de Internet. Muy bien. Otro tema que toca también el presidente López Obrador es el tema de los sueldos y de lo que cuestan los consejeros al país. Sí, cuando la revocación de mandato hacía yo algunas cuentas sobre esto. Mire, si los 11 consejeros electorales renunciáramos a nuestro sueldo, para cubrir un proceso como la revocación de mandato que tuvimos este año y que no es tan caro como una elección constitucional,
se requerirían 350 años de los sueldos de los consejeros para pagar un proceso electoral. Es decir, los sueldos de los consejeros y de otros funcionarios electorales no son un problema económico ni son un factor que altere el costo de las elecciones. Somos muy pocos, los sueldos que cobramos no son ni de chiste los que se nos atribuyen a través de redes o de vez en cuando de algún informador oficioso, y sin duda una reducción generalizada de sueldos. Primero, no solucionaría ningún problema. Segundo, y aquí no hablo de mí, hablo de mis colegas, porque yo hasta el día de hoy, hasta la última quincena, seguía donando el excedente de mi sueldo en relación con el sueldo presidencial. Pero mis colegas que cobran completo, digamos, ellos es un derecho que han generado, primero porque están cobrando lo mismo que cobraban antes de que empezara el sexenio. Entonces, es verdad que la Constitución dice que nadie debe ganar más que el presidente, pero la Constitución también dice que a un funcionario no se le puede bajar el sueldo a la mitad de su ejercicio, que el sueldo con el que esté trabajando, ese sueldo no puede ser menor a futuro. Muy bien. De forma tal que me parece que por un lado hay un exceso al decir que se está violando la Constitución y por otro hay un exceso aún mayor al pretender que una reducción en los sueldos de los consejeros y otros funcionarios electorales tendría un impacto significativo en las finanzas del instituto. Por último, preguntarle qué sí podría valerse de la propuesta del presidente o qué mejoras sí podría tener este instituto electoral. A ver, para aprobarlos en los tiempos que plantea el presidente, ninguno. No me parece que por cuestiones de forma el momento sea oportuno para ningún tipo de reforma. Posteriormente, sí, hay desde luego muchas cosas de las que se debe discutir. Que sí, pues honestamente no puedo plantear una cosa muy concreta en este momento, porque la reforma que se ha presentado es fundamentalmente una reforma para revertir avances democráticos que hemos tenido en los últimos 40 años. Pienso, por ejemplo, se plantea, también aduciendo razones de austeridad, reducir el número de integrantes de los ayuntamientos, de forma que en ayuntamientos de hasta 60,000 habitantes solo hubiera un regidor. Es decir, se pretende que los partidos minoritarios no puedan tener acceso a los cabildos de 60,000 habitantes o menos, que son la inmensa mayoría de los cabildos del país. Esta propuesta revertiría más atrás de la reforma electoral de López Portillo de 1977, en donde se concreta que la diversidad política de un municipio debe concretarse en la diversidad del órgano. La reducción de las cámaras y el establecimiento de elecciones a través de listas estatales me parece que también es inaceptable. Esto se ha experimentado en otros países, como es el caso de España, y se ha acreditado que de esta manera se deja sin representación a fuerzas políticas que tengan corrientes ciudadanas que sean significativas a nivel nacional, pero que no tengan gran peso en alguno de los estados. Elegir a los magistrados y consejeros electorales significaría directamente partidizar a la autoridad electoral, de forma tal que pues no encuentro cosas que puedan formar parte de una democratización del sistema. El que los consejeros sean votados por la ciudadanía mediante una... Me parece, esa es una idea que francamente no tiene asidero en la búsqueda de autoridades imparciales. ¿Quiénes son quienes mayor presencia tienen entre la ciudadanía? Los partidos políticos. Son instituciones diseñadas para eso. Es decir, quien salga a competir para obtener votos, va a salir a competir por votos que van normalmente, en su inmensa mayoría, a partidos políticos. Un candidato a consejero que busque inscribirse en una de estas corrientes electorales y ganará en virtud de sus vinculaciones partidistas, no de otra cosa. Sí, observemos en lo concreto. Las candidaturas, por ejemplo, a regidores de los ayuntamientos, a diputados locales, son conocidas de manera vaga alrededor de las fechas de la elección. Los consejeros electorales no tienen por qué ser figuras populares. Se supone que sean funcionarios que realicen adecuadamente su trabajo, cuanto más los jueces. De forma tal que a mí la popularidad de una persona no me dice absolutamente nada
sobre la calidad que podría tener su trabajo como funcionario electoral. Y partiendo de la raíz del título, pues, del nombramiento, que es consejero ciudadano. No, no somos consejeros ciudadanos, eso no existe más. Somos consejeros electorales. Consejeros ciudadanos de alguna manera, ¿no? No, los consejeros ciudadanos fue una figura con la que se implementó inicialmente en el IFE y que fue reformada prontamente. Esto habrá durado del 90 al 96, si la memoria no me falla. Pero no somos consejeros ciudadanos. Todos los consejeros somos ciudadanos. Todos los miembros de partido también son ciudadanos. No, somos consejeros electorales. Ese es nuestro estatus. Y sí, se nos exige no tener vínculos partidistas. Eso es real. Ahora, reiterando esta pregunta ya para terminar, ya me decía por qué no el tema de la reforma, no estamos en tiempo y hay cosas que no son viables desde su punto de vista, pero ¿qué sí podría ser viable? ¿Qué sí podría sumar? No encuentro en la reforma ¿Reducción presentada de los costos a lo mejor en los procesos electorales? Es que a mí me parece que antes que reducir los costos, las autoridades electorales tienen que cuidar la calidad del servicio que proporcionan. No llegamos a los actuales costos electorales porque haya dispendio. Eso es una gran mentira. Llegamos a los actuales costos electorales, entre otras cosas, o principalmente, porque las responsabilidades de la autoridad electoral son gigantescas. El INE tiene más responsabilidades que ningún órgano electoral del mundo. Nosotros emitimos la credencial de elector, el financiamiento de los partidos políticos pasa por nosotros. Solo en esos dos terrenos se ocupa más de la mitad del presupuesto del Instituto Electoral. Tenemos la responsabilidad de fiscalizar los procesos electorales locales de todo el país, de monitorear los medios electrónicos de todo el país, de supervisar el funcionamiento correcto de los consejeros electorales de los 32 organismos locales electorales. ¿Se puede ahorrar dinero? Hombre, yo creo que con cuidados administrativos prácticamente en cualquier lado se puede ahorrar algo de dinero, pero no se puede ahorrar sobre la base de decir, como ya se ha dicho, hay que recortar el 50% del presupuesto del INE y que saquen las elecciones con el 50% que queda. Hombre, pues es que no funciona así. Yo no puedo declarar que producir la credencial de elector, que es gratuita, me va a costar la mitad de lo que me cuesta porque ya solo tengo la mitad del presupuesto. Si tenemos la mitad del presupuesto para producir la credencial de elector, tendremos que abaratarla. Y abaratarla significa que perderá garantías. Debido a que van a recibir este presupuesto que es mayor que el que recibieron este año los partidos políticos, también este año hubo tema electoral, el próximo también, de hecho serán dos entidades nada más. ¿A qué se debe la alza del presupuesto? No, a ver, el financiamiento de los partidos crece año con año en virtud del proceso inflacionario, es decir, se actualiza el financiamiento. Otra cosa es que durante los procesos electorales, los partidos reciben, ese es el presupuesto ordinario, es decir, es el presupuesto con que el partido tiene que realizar todas sus tareas cotidianas, haya o no haya elecciones. En procesos electorales, por eso en 2021, o en 2024, en 2021 recibieron y en 2024 recibirán más dinero porque hay una prerrogativa adicional en años electorales. Para efectos del INE, los años electorales son cada tercer año, el 21, el 24, el 27 y sucesivamente. El presupuesto que el INE, que a través del INE se otorga a los partidos políticos, no incluye nada que tenga que ver con elecciones locales. Es decir, el presupuesto que nosotros aprobamos ayer no guarda ninguna relación con que en el 23 solo va a haber 2 elecciones de gobernadores. Eso corresponde a los institutos locales y a los congresos locales. No pasa por la Autoridad Electoral Nacional. Bien. Pues le agradezco muchísimo esta explicación y pues agradecerle su tiempo, consejero. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Son ustedes muy amables. Gracias a usted.